el número de los años. Dice, ¿dónde voy? Que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Señor, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y empieza a confesar Daniel todo lo que él, su pueblo, había hecho. Daniel se pone en la brecha y dice: miró atentamente en los libros que se había cumplido algo. Ahora, déjame platicarte la historia. Estamos nosotros hablando del libro de Crónicas y vamos avanzando, pero un tiempo va a llegar que Israel va a ser cautivada y llevada a Babilonia. Y en Babilonia va a estar presa durante 70 años. Presa, esclavizada ahí. Algunos van a estar cómodos, algunos van a estar bien, pero van a estar 70 años esclavizadas en Babilonia. Ahora, nuestra vida, déjame decirte que cuando venimos a la libertad en Cristo, Él te hace libre de toda cadena y toda muerte y toda condenación. ¿Cuántos creen eso? El problema es que nosotros no creemos que hay una guerra invisible. Y hay una guerra invisible porque Satanás te quiere volver a hacer preso. Preso en tu vieja manera de vivir, preso en tu manera, en mis hijos hábitos. Y si no te hace preso, te hace cómodo, te hace tibio, de tal manera que eres cristiano pero de la secreta. Eres cristiano pero no se nota que eres cristiano. Se esconde uno una fachada y no nos logramos notar en medio de toda la gente. Tú puedes caminar en medio del centro y no se nota cuándo es un cristiano y cuándo no. Pero si tú ves un hombre llevando la Biblia, hablando, predicando, saludando, dando gracias, diciendo gloria a Dios, dice: ese parece que es cristiano. ¿Sí o no? Di conmigo: hay una guerra invisible. Dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, dice así. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay una guerra, di conmigo: hay una guerra. El problema es que Daniel se percibió, dijo: ya se cumplieron 70 años. Él leyó el profeta Jeremías, y allí en Jeremías capítulo 29 versículo 10 nos habla de un poco de la historia de lo que había pasado y había decretado Jeremías. Dice la Biblia, Jeremías 29:10: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. La profecía era esta: se van a cumplir 70 años y en el cautiverio de Babilonia yo los voy a sacar, los voy a excitar, los voy a despertar y los voy a hacer volver a su tierra y los voy a bendecir. Esa era la profecía. El problema es que Daniel estaba viviendo ahí en Babilonia y no veía nada. Estaba preso, estaba ahí, estaba sirviendo al rey, era un servidor, y había mucha gente esclava y había mucha gente en la cárcel y había mucha gente trabajando, pero no podían volver a su tierra. Y lo que yo quiero hablarte en esta mañana es cómo poder, escúchame bien, cómo poder regresar a nuestras promesas en medio de una guerra. Ahora te voy a decir algo bien importante. La cualidad de Daniel es muy importante en este momento. Lo que distingue a Daniel. Porque yo te puedo hablar y voy a terminar hablando de la guerra, pero yo quiero enseñarte la cualidad que tenía Daniel. Porque Daniel no era cualquier hombre o cualquier joven. Daniel era un hombre, dice la Biblia, el capítulo 1 de Daniel, dice que era un hombre apartado. Acompáñame, Daniel 1, fíjate. Daniel 1, versículo 8. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel no se contaminó con la cultura de Babilonia. Escúchame bien. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo puedo vivir en el mundo, pero no contaminarme del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Daniel se propuso: yo no me voy a contaminar con la comida del mundo.
con la comida del rey. Había carne, había porciones, pero eran ofrecidas a ídolos, y pidió que se les diera legumbres solamente. Ahora, te voy a decir algo más fuerte. Nosotros, en base a la ley, dice la Biblia que los israelitas no se podían contaminar con los pueblos vecinos. Quiere decir que ellos no podían emparentarse con otros que no fuera el mismo Dios que ellos. Parece ser que el pueblo vivió contaminándose con las ciudades paganas, de tal manera que practicaron su idolatría, de tal manera que emparentaron con los vecinos de al lado. Les gustaba la manera de vivir, les gustaba la manera de sus ídolos, les gustaba la fornicación, la orgía, le encantaba, de tal manera que Israel se fue contaminando con todo. Israel y Judá se fueron contaminando con los vecinos. Pero la Biblia dice que cuando tú te hagas parentela, no puede ser con extranjeros, sino con tu misma ciudad o con tu misma temor a Dios. Ahora, estamos leyendo Segunda de Crónicas nosotros. Vamos ahí. Y me gustó algo y Dios me puso en mi corazón. Digo, Señor, ¿cómo es que esto está pasando? ¿Y cómo no podemos entender? Dice la Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 18. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Sabes cómo trajo parentesco? Cuando el hijo de Josafat, Joram, se casó con la hija de Acab. El problema es que esta hija de Acab era una maldita, podría decirlo así, una maldita. Esta Atalía. Ahora, ¿por qué te hablo de Daniel? Porque Daniel no se quiso contaminar con la comida, ni se quiso emparentar con Babilonia, sino que permaneció ahí esperando la promesa de poder regresar a su tierra y reclamando las promesas. Pero no se contaminó, no se emparentó en Babilonia. Y emparentarse es cuando tú y yo miramos a alguien del mundo y nos gusta y decimos, ese lo quiero para mí. ¿Sabes que la Biblia nos enseña? Dice, no unáis en yugo desigual. Eso dice Segunda de Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No unáis en yugo desigual. Daniel se propuso no contaminarse, no emparentarse. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante permanecer en Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque di conmigo, porque hay promesas que Dios me va a dar. Si viéramos un Daniel emparentándose con las mujeres de Babilonia, si viéramos un Daniel comiendo de los ídolos y de la idolatría del pueblo, te aseguro que él no podría ver una visión y podía volver a su tierra y tomar las promesas y ser un hombre de Dios. Él sería un hombre común, cristiano común. Por eso hoy en día te digo que hay una guerra inminente, porque Satanás quiere hacer que seas un cristiano común. Mejor dicho, ni cristiano, una persona común, que mientras tú dices, es que voy a la iglesia pero no pasa nada, busco a Dios pero no pasa nada, estoy con mi familia y no cambia, estoy en la economía, no pasa nada y todo está mal. Es porque no he entendido que el que es cristiano se aparta para Dios. El que vive como cristiano se aparta para Dios. ¿Por qué? Porque cree que hay una guerra bien persistente, invisible, que no se ve, pero hay una guerra en contra de tu vida. Dice la Biblia en Juan 10:10 que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Satanás tiene el propósito de destruir tu matrimonio, de destruir tus hijos, de destruir tu vida. Si no puede destruir tu vida, va a tomarte tu descendencia y la va a destruir. Él solamente está gestando, él tiene tiempo. Y empieza desde que 1 año, 2 años, 3 años, y tú ves tus hijos, ay qué bonitos, pero Satanás está
entretejiendo un plan para destruir a tus hijos. Hay una guerra invisible en contra tuya. No te contamines y no tengas parentesco en medio de tu tierra. Yo le hablo a los jóvenes. Si tú quieres ser un joven bendecido por Dios, no emparentescas con hijos que no temen a Dios o con hombres que no temen a Dios. Es bien difícil, pastor, es que ya estoy viviendo, o ya me casé, o llegué así. Es bien difícil cuando la persona con la que te juntas no teme a Dios. Es bien difícil. Es bien difícil. Porque hay una lucha espiritual. Mientras tú quieres meterla, la otra persona se quiere salir y estás en una lucha. Porque él tiene una cultura que tú y yo apenas estamos empezando a formarnos. Atalía fue tan persuasiva que dice la Biblia que ella incitó o enseñó. Nos dice que ella enseñaba y aconsejaba impíamente a cómo gobernar en ese tiempo. Hay un peligro. Cuando alguien me dice, pastor, es que me gusta alguien, digo, qué bueno. ¿Alguien de acá o alguien de afuera? No, pues de acá. Digo, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén los jóvenes? Ahorita no gritan, pero en el celular. Y yo un día platiqué con los pastores y digo, me gustaría que mis jóvenes se casaran en la iglesia o en Filadelfia, o en las iglesias de Filadelfia. Nadie dijo amén. Los papás. ¿Por qué? Porque un medio de no contaminarse es no, pastor, me la voy a convertir. Está bien chula, la voy a convertir. No, usted no sabe, ese hombre me ama. Y si yo le digo vente a las 6, llega a las cuarto para las 6, me trae flores, chocolates, me trae hoy 14 de febrero, me trae así. Ya me prometió el sol, la luna y las estrellas, pero en el infierno. ¿Por qué te digo esto? Porque todos los casados que estamos aquí, todos los casados, sabemos que las palabras, el día que te casas, ¿sí o no, mujeres? No, mi amor, yo te voy a cuidar, le decía a mi esposa, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar todo el montón de trastes, todo el montón de ropa. Y ella me dijo, yo creí que casándome contigo íbamos a salir como cuando éramos novios, íbamos a subir y bajar, y íbamos a estar así, íbamos a comer acá y luego acá. Digo, no. O comemos un día así, o comemos frijoles toda la semana. Es la realidad. Puedes vivir un día así muy bien, pero toda la semana no. Nuestra vida necesita aprender que cuando tú te emparentescas o que no te contaminas, es porque tú quieres determinar tu vida para que tu vida sea bendecida. Dios bendice a hombres que no se contaminan, que no emparentescan con personas extrañas. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para él. Pero cuando tú y yo nos juntamos con una persona que no es correcta, ¿sí me puedes seguir, hijo? Una persona que no es correcta, lo que Dios tenía preparado para mí, lo que Dios tenía preparado entre mi esposa y yo, lo que Dios tenía preparado para mí, va a pasar 30 años para empezar apenas a suceder. 30 años, 20 años. No, pastor, si yo hubiera conocido a Dios hace 20 años, sí, 20 años de martirio. Te engañó, te puso los cuernos, se fue con otra, drogó, alcohol, pornografía. Porque yo consentí contaminarme con una persona que no teme a Dios. Ese es número uno. Ahí cierro ese paréntesis.
y quiero enfocarme a la otra parte. Regresa al libro de Daniel, capítulo 10. Él no se contaminó. Te estoy diciendo un poco del trasfondo de Daniel. No se contaminó, ni sus amigos fueron probados en el fuego. Pero Daniel capítulo 10 nos enseña la Biblia que él, mientras leyó el libro y vio que en 70 años iba a ser liberado su pueblo, él empezó a ser intercesor por su pueblo y empezó a pelear. Señor, quiero regresar a mi casa, quiero ser bendecido. Pero fíjate lo que dice Daniel capítulo 10. En el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto. La palabra era verdadera y el conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y aquello dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 21 días, 3 semanas. En 21 días iba a librar una batalla invisible que él no veía, pero él quería ver algo de Dios. Él entendió, él leyó en los pergaminos y entendió que Dios tenía que visitar su pueblo, Dios tenía que hablar a su pueblo, Dios tenía que hacerlos volver. El problema es que había una batalla que no había un conflicto grande que él no estaba esperando. Y dice la Biblia que yo ayuné, me afligí por 3 semanas. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento. Dice: hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dice la Biblia: y alcé mis ojos, versículo 5, y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, dice, antes mi fuerza se cambió en el desfallecimiento y tuvo vigor, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí dice: una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti ha sido enviada ahora. Mientras hablaba, dice, esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas. Y a causa de el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus. Aquí tengo un conflicto con los cristianos. Los cristianos no oran. Cuando tienen un problema, les cuesta orar. Por eso está el Zoom, por eso está las madrugadas. Pero aquí habla algo bien importante: tus. Por eso es cuando decimos: hermano, levanta tu voz. Porque tus palabras tienen que oírse. El enemigo tiene que escuchar tus palabras. Párate enfrente de un perro que te está ladrando. Ponte de frente y le dices: cállate o lárgate, y el perro se va. Pero si tú te pones de espaldas y dices: cállate, el perro te muerde. Porque esta es una señal de temor. Realmente los perros huelen el miedo. Perrito, no me muerdas. Tus palabras determinan la firmeza en que tú estás. Por eso es que yo te hablo de la identidad de Daniel. La identidad de Daniel es que no se contaminó, no emparentó. ¿Por qué? Porque él te estaba preparando para un tiempo, y Dios llevó al tiempo a Daniel para tener una guerra invisible. Él no le estaba viendo, pero dijo: Señor, se ha cumplido. Señor, el conflicto es grande. Sí, yo lo creo, el conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Lo que Dios está escrito acá, Dios lo va a cumplir. Y él estaba comprendiendo las palabras y tuvo inteligencia y en visión, y dijo: Señor, algo va a pasar, algo va a pasar, y yo soy el que voy a hacer alguien aquí para establecer el reino. Algo va a suceder, algo va a pasar. Cuando tú te paras en medio de un problema
y tú decretas la palabra y dices, Dios dijo que me va a sanar. Esta es la palabra y es verdadera. El problema es que el conflicto es grande, está la enfermedad. Señor, Dios dice que me va a bendecir. Creo la palabra es verdadera, pero el conflicto es grande porque no tengo dinero. Señor, cuando viene el problema familiar, la palabra es que Dios me unió a mi esposa para ser feliz. La palabra es verdadera, pero el conflicto es grande. ¿Por qué? Porque estamos agarrando como gatos y perros. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Número uno, Daniel oró y ayunó durante 21 días para que la palabra se cumpliese. Mientras Daniel oraba y ayunaba 21 días creyendo la palabra, sabiendo que Dios iba a responder, dice la Biblia, desde el primer día, versículo 12, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus, y a causa de tus palabras yo. Quiere decir que cuando tú te dispones a pelear con tus palabras en la promesa de Dios, creyendo la palabra es verdadera y la crees, dice Dios que Él te escucha. Escucha tus, desde el primer. El problema es que hay un conflicto, porque hay una guerra, como leímos en Efesios, hay una guerra invisible. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que para que Dios envíe un mensaje de allá a acá, aquí hay un lugar espiritual donde no van a dejar pasar el mensajero. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque hay un conflicto. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque hay un conflicto. ¿Por qué Dios no cambia a mi esposo? Porque no hay un conflicto. ¿Por qué no cambia a la gente? Porque hay un conflicto. Se necesitan dos cosas: humillarme, clamar, que tenga unas palabras, una fe. La otra situación es que tengo que entender que hay un conflicto espiritual por el cual no se puede abrir el cielo. Te lo explico de otra manera. Parece ser que la oración constante hace un boquete. Imagínate ese boquete que está acá arriba. Cuando tienes una oración constante, parece que se hacen boquetes de luz en el cielo, donde el mensajero, donde Dios envía la palabra a la tierra a aquellos que están intercediendo día y noche. Una de las maneras en las que Dios responde es bajo la oración constante del cristiano. Una oración constante hace boquetes en el cielo, y en ese filtro o en esa luz Dios te contesta. El problema del cristiano es que piensa que el cristiano orar 5 o 10 minutos Dios va a contestar. Dios no contesta en 5 minutos. Dios nos está invitando a orar porque el conflicto es grande. La palabra es verdadera, el conflicto es grande. Y fíjate, ¿con quién tenemos el conflicto? Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante... Wow. Hay un reino de las tinieblas que logra ver tu oración como una luz, y lo que hace es opacar la luz de tal manera que te desanimes. Por eso es que cuando estás orando hay una lucha espiritual en tu mente y dices: Señor, te pones de rodillas y empiezas a orar. Señor, te pido por mi mamá que me cambie, que ya no me pegue. Bueno, que me porte yo bien, Señor. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, Señor, que sanes, que libertes. Y por aquí el diablo viene a oscurecer tu oración y te empieza a poner: pero debes en Coppel, pero debes en zapatos en Jade Shop, pero debes acá, pero debes allá, pero tienes un problema con la prima, la sobrina, y opaca tu oración de tal manera que tu mente se oscurece.
Estás pensando en otra cosa, debo, tengo, estás pensando en el pecado, en el pasado, menos en tu oración. Y entonces tu oración de 5 minutos se apagó. ¿Quién les ha pasado eso? No te pasa, hasta te pasa en la iglesia. Estás aquí en la iglesia y dices, híjoles, al rato tengo que ir. Y estás pensando, y cuando te dicen, amén, 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 tu mente se apaga, tu oración se apaga cuando tú no sabes que hay una guerra por la cual no vas a recibir nada. Y más si te aumentamos la queja. Estás orando, Señor, ya oré 5 o 10 minutos, es el tiempo que tengo, Señor. Y sales y empiezan los problemas, te empiezan a cobrar, empiezan problemas, situaciones, y dices, es que Dios no responde. Y nos empezamos a quejar. Es que Dios no responde, ya oré, ya le pedí, ya le dije y no veo. Y una palabra que usamos, no veo nada. ¿Quién ha dicho esa palabra? No veo nada. Pienso que Dios no responde. Es que no sabes que mientras estás orando hay un conflicto y la palabra que estaba en ti fue robada. Lo que tú habías creído, por cuanto tú doblaste tus rodillas, Señor, creo que vas a salvarme, creo que Dios va a salvar a mi familia, creo que va a venir provisión y sanidad, creo, Señor, la palabra, creo. Y cuando filtra esa oscuridad, te desanimas, te paras de la oración y empiezas a andar, y el diablo va a tratar de desanimarte hasta que te quejes con Dios, como la esposa de Lot. Maldice a tu Dios y muérete, chihuahuas. Por eso es que nuestras oraciones no son efectivas, porque no entendemos que hay una guerra invisible que está ahí permanente, por el cual no va a ser enviada la promesa, la palabra. La palabra tiene que subir y el mensaje tiene que bajar. La oración tiene que subir y el mensaje tiene que bajar. Quiere decir que cuando tú doblas tus rodillas y estás peleando y hay un conflicto, tú sigues orando hasta que sientas que Dios te escuchó. Pero después que sientas que Dios te escuchó, tienes que esperar a Dios que Él te dé la respuesta. Muchos de nosotros no leemos la Biblia. Y déjame decirte que muchas de las palabras, de las maneras que Dios contesta, es a través de una palabra que ya te dijo. Solamente Él viene a afirmar. Dice la palabra 70 años Dios ibas a libertar. Y Dios dice 70 años se han cumplido, ahora es el tiempo de ser libre. No esperamos la respuesta de Dios. Simplemente nos paramos, nos movemos, caminamos, decimos, como Dios no responde, yo voy a hacerlo a mi manera. Y ese es el espíritu. Ese es el espíritu de Persia. Orgullo. Dice, se me opuso, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21. Se me opuso durante 21 días. Wow. ¿Cómo vas a creer que mientras estás orando hay un principado que no te deja? Y ese principado es orgullo. Mira Ezequiel capítulo 28. Ponle una separación ahí, acompáñame Ezequiel. Tiro representa Persia. Dice, hijo de hombre, versículo 2, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. El príncipe de Persia representa un espíritu de enaltecimiento. Estoy orando y si Dios no me contesta, ¿qué hago? Yo puedo. Si Dios no me responde, yo puedo salir por mis medios.
Oye, ¿cómo saliste de tu problema? Es que yo trabajé, es que yo hice, es que yo busqué, es que yo. Enaltecimiento. El espíritu de Persia es un espíritu de enaltecimiento. El que yo puedo hacer las cosas sin Dios, el que yo puedo depender de mis propias fuerzas sin Dios, el que yo puedo llevar mi matrimonio sin Dios, es que yo me puedo casar con cualquier persona sin Dios, es que yo puedo educar a mis hijos sin Dios, yo puedo hacerlo a mi manera, como yo quiera, sin Dios, yo lo puedo hacer sin Dios. Qué peligro para el hombre que diga que puede hacer las cosas sin Dios. ¿Sabes qué le estaba diciendo el príncipe de Persia o ese demonio de Persia a Daniel? Dile, no ores, tú puedes salir con tus propias fuerzas y tú puedes regresarte sin Dios. Tú puedes vivir tu vida cristiana sin Dios. Sí, di que eres cristiano, pero no creas la palabra sin Dios. Yo te pregunto, joven, ¿cómo vas a hacer tu matrimonio? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cómo vas a conseguir tu esposa? ¿Con Dios o sin Dios? No, es que yo lo vi, pastor. No, príncipe grandote, fortocho, tiene varo. ¿Con Dios o sin Dios? Yo aquí a los chicos los estoy casi ofertando. Lléveselo 2 por 1. Ándele, ya está pasando los 30, ya. Sabe trabajar. No nos quieren. Los voy a poner a ayunar como Daniel. No te levantas día hasta que no llegue la mujer de tu vida, chicos. ¿No? Ya ves, los jóvenes no dicen, amén, pastor, amén. No, quiero hacerlo a mi manera. No, pastor, es que aquí no. Pero yo tengo una vecina. Ya me echó el ojo y yo también. Puedo andar con ella, puedo vivir con ella sin Dios. No necesité a Dios para buscarla. Ella me buscó, le gusté sin Dios. El espíritu de Persia es un espíritu de enaltecimiento que tú puedes hacer tu vida, vivir tu vida sin Dios. ¿Qué hizo el espíritu de Persia? La palabra es verdadera, el conflicto es grande, pero tú dependes de ti mismo. No busques a Dios. Haz todo lo que quieras sin Daniel 10, regresamos a Daniel. Vamos con el otro. ¿Me ayudas, Abdi, por favor? Mas el príncipe del reino de Persia, versículo 13, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién le ayudó? Miguel. El arcángel Miguel, el poderoso arcángel Miguel. Por eso es que yo te decía la semana pasada, Dios envía ángeles para libertar, como Dios envió ángel para libertar cuando Pedro estaba encarcelado. Lo vimos en el libro de Hechos. Dios envió ángel para libertar a Pedro. Mandó el ángel, lo sacó de la cárcel y lo hizo libre. Este es un ángel también, es el arcángel Miguel. Viene y Dios trae una lucha. Él pelea con el príncipe de Persia. Pero dice el versículo 14, dice: y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía estas palabras, estuve yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puedes imaginarte que toda esta lucha que estaba teniendo este Daniel estaba sucediendo en una guerra que él no podía ver?
pero había una visión que se estaba revelando a él. Hay una guerra que tú no ves, pero es real. Hay una guerra que tú no ves, pero es, di conmigo, pero es real. Cuando tú logras entender que tienes una guerra y que tú no ves, pero crees, Dios va a pelear por ti. Dios envía ángeles. Yo te decía la semana pasada, Dios envía sus ángeles, dice Hebreos, ángeles ministradores a favor de los que han heredado la salvación. Dios envía ángeles. Y el segundo, que es el príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia representa sabiduría. El príncipe de Grecia representa sabiduría. Nos habla la Biblia en el libro de Corintios que el Grecia, 1 de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El espíritu de Grecia representa sabiduría, intelecto, quiere decir mis propias fuerzas. Cuando tú y yo no entiendes que hay demonios atacando tu vida, es que lo que hace el mundo es llenarte de sabiduría y conceptos, humanismo. Y cuando dices a alguien, oye, ¿cómo salgo de este problema? Y te dan un consejo intelectual o humanista. Y dice, mira, sigue estos pasos y vas a salir del problema. Dos príncipes, el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Yo quiero que oremos en esta hora, porque dice el versículo 20, y me dijo, ¿sabes que para esto he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y terminando con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé que está escrito en el libro de la verdad, y ninguna me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dos demonios, Grecia y Persia. Grecia, el príncipe de Persia, ¿quién es? Enaltecimiento, orgullo, yo puedo. El príncipe de Grecia es intelectualismo, sabiduría. Y Satanás va a tratar que tu vida dependas de todos, menos. Daniel se puso de rodillas durante 21 días. Mientras él estaba orando, había una guerra aquí, peleando contra todo espíritu de Persia. Cuando él se levantó y entonces vino el ángel, el cielo se abrió, vino la palabra para Daniel y dijo, la palabra es para estos tiempos. Y le empieza a declarar toda la palabra. ¿Cuántos les gustaría que Dios enviara una palabra para este tiempo, para tu día, para esta semana? Señor, ¿cómo salgo del problema económico? Y te pones a orar y Dios envía la palabra y te da la manera correcta para ser bendecido. ¿Cómo salgo del problema del alcoholismo, de la droga, de la pornografía, de la enfermedad? Para nosotros, cuando estábamos en COVID, yo estaba entrando el día lunes juntamente estábamos ahí entre mi hermano y Carlos y yo, si se acuerda, hermano. Y yo le decía a mi pastor, Dios me dio una palabra, pastor, la palabra de David, estando en la era de Arán Jebuseo. Y la palabra fue esta: no daré a Dios nada que no me cueste. Y cuando dice que ofreció David en la era de Arán Jebuseo un sacrificio que le costó, dice que se cesó la mortandad. Y yo le dije al pastor, yo necesito ofrendar algo ya. Yo traje una ofrenda y llevé una ofrenda a México porque yo creí la palabra. Dios me puso, sé como David en tiempos de plaga, da una ofrenda, algo que te cueste. Estaba yo enfermo y Dios puso en nuestro corazón dar una ofrenda. Hoy yo te pregunto,
La palabra era verdadera, el conflicto era grande. Porque yo dije, el diablo me puede decir: ¿para qué vas a dar? De por sí te vas a morir. ¿Para qué vas a dar si no lo tienes? El conflicto era grande, pero yo tuve que creer la palabra, porque siempre cuando Dios trae una palabra yo la tengo que creer, y no la pienso, yo no lo caliento. Yo digo: híjole, si será, y no, y mejor sí, y mejor no, mejor no. Así como viene el Señor, órale, Eva. La palabra que fue sembrada en el camino, dice que vino el diablo y robó la palabra. Escúchame bien, muchos de ustedes han recibido una palabra, pero porque se tardaron la perdieron. ¿Cuántos Dios les ha dicho que Dios les va a bendecir? Levanten su mano. Yo te pregunto, ¿se ha cumplido? Algunos no se ha cumplido, porque la estamos calentando, y mientras la estamos diciendo, a ver si doy, no doy, y esto, el diablo roba y gana la batalla. La palabra es verdadera, el conflicto. La palabra es verdadera, el conflicto. Tú decides si el espíritu de Persia te gana la batalla o el espíritu de Grecia te gana la batalla. Tú decides. Tú decides si te doblas tus rodillas y sigues insistentemente orando hasta que recibas la palabra, hasta que envíes la palabra y recibas el mensaje. Estás ahí en WhatsApp, cuando algo importante tú estás mandando, mandas el mensaje diciendo enviado. Ya te van a depositar en tu cuenta, y solamente estás esperando que diga depositado. Ya enviamos. Pero cuando no estás así, es que tengo que pagar esto, es que tengo que salir otro, y se oye el teléfono, ¡pling! Y ves y lo abres y ha sido depositado en tu cuenta. Envías la palabra y recibes el mensaje. Así es tu oración. Doblas tus rodillas, envías la palabra, pero tienes que esperar el mensaje. Y mientras sube y mientras baja, hay un conflicto. Daniel tuvo que esperar 21 días. 21 días. No comí manjar delicado. Tuve que esperar 21 días. Cuando tú logras entender que el conflicto no se arregla, es tiempo de doblar más tiempo rodillas. Amén. No contaminarse es muy importante. No contaminarse es muy importante. Ponte de pie.